Soy Celia y tengo 19 años. Vivo en Marbella y hace 2 años decidí venir a estudiar a la Universidad de Navarra. Hay dos cosas que me apasionan, que son escribir y dibujar, porque realmente lo que hacen es que me evada un poco del mundo, que me olvide de todos los planes que tengo. Un día me desperté, teníamos examen por la tarde, así que por la mañana muy temprano me fui a la biblioteca y iba pensando en eso, ¿no? Que me quedaban 4 días para irme a casa, que como me tenía que planificar el fin de para estudiarme el último examen, tal, y de repente pasó algo que hizo que ninguno de esos planes se cumpliese, porque noté un golpe, me giré y de repente vi un camión que se abalanzaba sobre mí. Y en unos segundos todos tus planes y todas las ideas de vida que tienes como que desaparecen, ¿no? Porque te ves, pues eso, debajo de un camión, rodeada de gente que no sabe qué hacer, con las ruedas encima, la pierna girada para el otro lado, una sensación de agobio impresionante y dices, joder, ¿y ahora qué va a pasar, no? O sea, no sé si voy a poder andar, no sé si voy a sobrevivir, básicamente. Entonces yo en ese momento sentí como que me apagaba, pues una vela que se consume y no le queda ya mecha. Entonces a mí me sacaron de debajo del camión, en plan estaba atrapada, ¿no? Total. Y cuando llegó la ambulancia, pues eso, yo estaba, pues ya veía que no podía respirar, que me dolía todo, tenía también una herida en la ingle, me estaba desangrando y yo notaba como que de verdad que me estaba quedando sin fuerza y que era como, pues eso, no era dolor de, buah, no pasa nada, me voy a poner bien, no, o sea, era de dolor de, me estoy muriendo, ¿sabes? Entonces me monté en la ambulancia y me dijeron que no iba a volver a andar. Y en ese momento, entre el dolor que tenía, bueno, empezaron a decir que tenía un montón de hemorragias internas y en ese momento, o sea, de verdad, que es una sensación súper rara porque era como una sensación de paz y tranquilidad de, bueno, si me muero no pasa nada porque, yo qué sé, lo mítico que dicen del túnel que lo vas viendo, pues no es yo no vi un túnel, pero yo vi como, pues una sensación de paz, todo blanco, todo súper bonito, tal. Escuchaba gritos alrededor, pero bueno, no pasaba nada porque yo estaba tranquila. Entonces, en ese momento, le dije a Dios que me abandonaba en él y que, bueno, que fuese lo que quisiese, ¿no? Que, que si vivía bien y si no, pues que estaba muy bien también, ¿sabes? Entonces, el día que yo me desperté en la UCI, sabía que ya no me iba a pasar nada porque el hecho de despertarme fue eso, ¿no? Pues yo no estoy aquí solamente por la labor de los médicos, o sea, yo lo tengo muy claro, o sea, eso fue un milagro, ¿no? Entonces, pues, no sé, es algo que realmente no sé explicar y que mucha gente no creo que entienda, pero bueno, en el hospital estaba una sala enorme, todo lleno de médicos, y yo en una esquina, en una cama, sola, con monitores que pitaban por todos lados, y se acercaba una enfermera y me decía, cariño, no te preocupes, que estás bien. Y tú le veías la cara, tenía la cara descompuesta, ¿no? De, no sé, no sabemos qué va a pasar contigo, ¿no? El día que salí del hospital llegué a casa y me tienen que ayudar en todo, mis padres, ¿no? O sea, soy súper dependiente de ellos porque no me puedo levantar si no estoy con un corsé, no puedo hacer nada. Entonces, el primer día me acuerdo que mi padre me ayudó a levantarme y de camino a la cocina había un espejo en el que me vi reflejada y al verme me vi todas las cicatrices, o sea, la de la clavícula, la de las piernas, el corsé, así como andando coja, encorvada, y en ese momento pensé que yo no era esa, porque esas cicatrices no eran la Celia que yo era antes. Y claro, al mismo tiempo, como que me corregí, dije, no, es que realmente estas cicatrices han hecho que yo renazca. Me hace gracia porque hay una tradición japonesa que se llama kintsugi. Jarrones de cerámica que se han roto los reparan con oro y lo que eso significa es que las cicatrices y las roturas tienen más valor, te aportan historia, te aportan un pasado y al final ese pasado forma parte de ti y es lo que te da a ti ese valor y esa importancia que cada uno de nosotros tiene. Por eso no hay que rechazar ninguna caída, ningún altibajo, porque al final todo eso forma parte de nuestra vida. Al final te hace darte cuenta de lo que verdaderamente importa y cuando estás en esas situaciones tú no te acuerdas de un
bolso o de unos zapatos que querías. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que es que desde el momento que entré en la ambulancia estoy pidiendo un vaso de agua una semana y no me lo daban. Entonces, cuando me lo dieron fue como el vaso de agua, ¿no? O sea, de verdad, es una cosa tan simple, pero que la valoré tanto, ¿no? O sea, pues igual con todo, ¿no? Con cosas muchísimo más relevantes, pero empiezas a valorar tus amigos, tu familia, sobre todo, el hecho de que estén contigo. Empiezas a valorar que perder el tiempo no es perder el tiempo, es simplemente pararte y pensar en lo que tienes, en lo que eres. Es como una reflexión de la vida que nunca habías hecho y realmente te lleva a conocerte mejor y, pues no sé, a crearte metas, no es que sean más realistas, pero metas que vas a disfrutar más, ¿no? Es mirar hacia adelante y ver que hay mucha gente que realmente está como tú en situaciones peores y poder ayudarles y que ellos te ayuden, eso es súper gratificante. Así que empiezas a valorar la vida desde otro punto de vista.